Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estos días, hoy es 17 de julio, niños de vacaciones, muchos profesores también, otros muchos en cambio, se han presentado a las oposiciones para conseguir una plaza pública en la secundaria y han pinchado, con una media de suspensos que supera el 60%, se lo hemos ido contando estos días, porque esto redundará en que muchas de estas plazas se cubran con interinos, algo que ya sucede en muchos institutos de España. Y lamentamos mucho que las condiciones de los profesores sean tan difíciles porque hay pocas cosas más importantes que un buen profesor. Y esa es la pregunta de la semana que traemos hoy a esta hora que les queremos hacer a ustedes. ¿Qué es para ustedes un buen profesor o profesora? Ustedes tuvieron un profesor que les marcó, que les cambió la vida, que les convirtió en lo que son. Este va a ser el asunto que vamos a discutir esta mañana a partir de esa información que nos daba esta semana nuestra compañera de la sección de Sociedad de la SER, que se ocupa de los temas de educación, que es Laura Gutiérrez. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal, Sastre? Buenos días. Para trazar, si te parece, para empezar, una foto de perfil de la profesora, del profesor, digamos, promedio en España. Mira, en España hay 792.378 docentes trabajando en el sistema educativo no universitario, en lo que son enseñanzas de régimen general, infantil, primaria, secundaria, FP y bachillerato. La gran mayoría, 575.000, trabajan en centros públicos y 217.000 en privados. El grupo más numeroso es el cuerpo de docentes de secundaria y de FP, con casi 300.000 docentes. La comunidad con más profesores es Andalucía, seguida de Cataluña y Madrid. De los casi 800.000 profes que hay en las aulas de colegios e institutos, 576.000 son mujeres, es decir, que hay una fuerte feminización del sector. 2 de cada 3 docentes en España son mujeres. Y hay además un problema de relevo generacional, que no es solo un problema de España, que es un problema global. Ahora mismo no llegan ni al 10% de los docentes con menos de 30 años en nuestras aulas, es decir, que solo 1 de cada 10 profesores en España es menor de 30, mientras que tenemos un buen puñado de docentes con más de 50 años, un 55% está por encima de esa franja de edad. 1 de cada 10 tiene menos de 30 años. ¿De qué se quejan? ¿Cuáles son las reivindicaciones principales que hacen los profesores? Bueno, pues la lista es muy larga, siempre lo ha sido, pero ahora mismo está muy abierta sobre la mesa del Ministerio, porque ya sabes que a principios de año comenzaron a negociar los sindicatos docentes con el Gobierno central una de sus principales reivindicaciones, que es el futuro estatuto docente, así que ahí están muy bien definidas esas reivindicaciones. La más importante, para empezar por la base, bueno, hace poco Comisiones Obreras hizo una encuesta entre el profesorado de todo el país y casi 8 de cada 10 reclama un cambio en la formación inicial que reciben, un cambio en los planes de estudio de las universidades para que esa formación se ajuste más a las funciones que luego hacen en las aulas. Es decir, los propios profesores nos están diciendo que no tienen las bases para abordar las complejidades didácticas y sociales que hay en el día a día de los colegios y los institutos. Hay un problema también en cuanto al acceso a la función pública, a la función docente. Las oposiciones que contábamos esta semana, que decías antes, los aspirantes están reclamando que cambie el modelo, que se les evalúe más por la experiencia y por las capacidades docentes. Esto también está en la mesa de las negociaciones con el Gobierno, y esa reclamación va muy ligada a otra reivindicación eterna del sector docente, de que hacen falta más manos, que tienen que salir más plazas y que hay que reducir la interinidad. Ahora mismo un 30% de los profesores que hay en España, maestros y profesores, son interinos. Además piden alicientes en esa carrera profesional, que se pueda escalar. Otra queja que ya pesa desde hace años, las ratios, el número de alumnos que hay en cada grupo, en cada clase. Los docentes se siguen quejando de esto, aunque sí es cierto que hay un factor social que puede, si las administraciones lo dejan fluir, que puede aliviar esta situación, que es la caída de la natalidad. Ya la venimos notando en los últimos años en los primeros cursos de primaria, pero ahora también ha llegado a secundaria. Hay menos alumnos porque nacen menos niños. Hay más quejas entre los docentes. Por ejemplo, un docente, dicen los sindicatos, trabaja 43 horas de media a la semana, lejos de las 37 y media que están reguladas para el personal funcionario, y 7 de cada 10 están de acuerdo en que haya una evaluación de su trabajo, del profesorado, una evaluación voluntaria. Laura, gracias. A ti. Para hablar de cómo ser un buen profesor, que debería ser, hemos invitado a 2 profesores. Los 2 dan clase de lengua. Trabajan en el mismo instituto, en Alcorcón, en Madrid, el Galileo Galilei. Uno es profesor desde hace 28 años. Hoy está en Alicante, es Javier María. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Y el otro lleva solo 2 años dando clase, está en Radio Coruña, es Álvaro Martín del Caz. Hola, Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. Javier,
¿Cómo es, tú que llevas tantos años de experiencia, cómo es o debería ser una buena profesora, un buen profesor? Bueno, yo la verdad es que creo que esa pregunta es una pregunta magnífica, pero que a la vez tiene una cantidad de respuestas tremenda, ¿no? Porque somos tan variados y tan diversos el cuerpo de docentes que posiblemente si le preguntáramos esto a muchos de ellos nos darían varias respuestas, ¿no? Pero yo al menos, desde mi práctica docente, creo que hay dos elementos que son fundamentales. Por un lado, tenemos que dar la sensación a nuestros alumnos y alumnas de que están seguros dentro del aula. Si ellos no se sienten seguros, es muy difícil que puedan trabajar, que se puedan sentir a gusto. Y obviamente eso implica que nosotros tenemos que ser unos grandes observadores. Si no observamos lo que está pasando dentro del aula, difícilmente podremos poner coto a los problemas que están surgiendo y que hacen sufrir a unos cuantos de esos chicos. Y el otro gran principio que yo planteo siempre, que es posible, es intentar dar a lo que hago una utilidad. Nuestra asignatura es muy amplia, muy variada, con muchísimos contenidos y a veces ellos se quejan de ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto qué voy a hacer con esto cuando sea mayor en el futuro? Y bueno, yo creo que sí que tenemos instrumentos necesarios para poder mostrarles que lo que estamos haciendo es útil, lo fue, lo es y lo será. Entonces yo creo que son los dos pilares básicos que yo me planteo todos los años cuando quiero impartir una clase. Cuando dices que se sientan seguros, los que no se sienten seguros, ¿de qué tienen miedo? ¿Cuál es la inseguridad? Bueno, el problema de los chavales de secundaria es que están en la adolescencia y todos sabemos que es una etapa de bastante inseguridad, de bastantes miedos, de bastantes dudas, y luego también se crean grupos dentro de las aulas y de los centros, los más populares, los menos populares, y aquellos que no siguen el esquema preestablecido pueden ser vistos como personajes raros, ¿no? Y a partir de ahí se puede generar una dinámica bastante compleja que les haga sentir incómodos. Y entonces nos podemos encontrar con chicos y chicas que son realmente magníficos, pero que lo están pasando mal y ese malestar les está impidiendo ejercer todo ese potencial que tienen. ¿Tú dirías, Álvaro, que detectar eso que está describiendo ahora Javier es lo más difícil o está entre lo más difícil que tiene ahora mismo que hacer un profesor? Sí, yo creo que es una de las tareas más complejas, ¿no? Al final la realidad de los alumnos, de las alumnas es muy variada, son personas, ¿no? Y acceder a lo que están sintiendo, a lo que necesitan, muchas veces es complicado, pero quizás es uno de los mayores retos que tenemos, ¿no? Como profes, y yo creo que realmente es una necesidad. Como comentaba Javier, que ellos se sientan seguros, que sobre todo se sientan escuchados también, que sientan que el profesor es un referente sólido emocionalmente, que es una guía, alguien en quien confiar también. Creo que es importante y si ellos no lo sienten así, quizá sí, el profesor debe darle una vuelta ahí, ¿no? A partir de las informaciones que esta semana les hemos ido contando, ha ido contando nuestra compañera Laura Gutiérrez aquí en la antena de la SER sobre la interinidad, las condiciones de trabajo en la que están muchísimos de los maestros y profesores de nuestro país. Queremos hablar esta mañana de la condición de profesor, de cuáles son sus retos, que ahora comentamos con Álvaro, con Javier, pero también del principio de autoridad en las aulas y del impacto que lo que se estudia en clase tiene luego en la sociedad que estamos construyendo. Lo seguimos comentando con ellos, también con ustedes en el 900-100-800, pero antes... Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Los jueves nos hacemos una pregunta de los asuntos que están en la actualidad y que no hayamos tratado mucho en el abierto. Una pregunta, y esta semana lo que nos preguntamos en nuestra primera semana de verano en la radio es ¿qué es un buen profesor? A partir de las condiciones laborales de los profesores. ¿Qué requisitos debería tener desde el punto de vista del profesor, pero también desde el punto de vista de los alumnos, de los estudiantes, de las madres, de los padres? Silvia ha llamado al 900-100-800 desde Gandía. Hola Silvia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su Luis. experiencia y su punto de vista? Dígame.
Pues mira, mi experiencia es muy amplia porque he estado 46 años dando clases en institutos, me acabo de jubilar ahora. Enhorabuena, Silvia. Y bueno, pues muchas gracias, aunque la verdad es que estoy un poco con la sensación de vacío después de tantos años de hacer lo mismo, que además es vocacional y yo lo he disfrutado muchísimo. A ver, en cuanto a las condiciones de un buen profesor, después de haber experimentado muchos compañeros, amigos, incluso antiguos alumnos míos que luego han sido profesores y compañeros, creo que las condiciones de un buen profesor de instituto tiene que ser sobre todo ganarse el respeto y el cariño del alumno. Nunca por el miedo, siempre por la convicción. Tener mucha mano izquierda, porque en la adolescencia es muy necesario saber cómo tratarles, trabajar con ellos, bajar a su nivel. Como decían antes, realmente están en una etapa muy crítica y por lo tanto hay que bajarse a sus condiciones y saber manejarlos. Y luego yo, en mi asignatura, que era física y química, mi interés siempre ha sido abrirles los ojos al mundo que les rodea, relacionar la ciencia con lo que hay alrededor. Es decir, nunca crear una ciencia abstracta de pizarra, sino fomentar en ellos la curiosidad, el afán de aprendizaje, empezar las clases con preguntas, con cosas que tienen que ver con lo que nos rodea, para fomentar en ellos la capacidad de pensar, de razonar, de abrirse, y luego a partir de ahí sacar conclusiones y enseñarles que el saber es importante, no solo, como decían antes, por una utilidad práctica, sino porque tú como ser humano tienes que formarte, tienes que ser capaz de afrontar muchos retos en tu vida, y cuanto más sepas y más herramientas tengas, pues mucho mejor. La importancia de tener en nuestras trayectorias, y por mucho que pasen los años, maestros, profesores que nos marcan, que nos descubrieron incluso una pasión, que nos introdujeron la pasión por la lectura o por la física, por las matemáticas, solo por la vocación que ellos sintieron. Silvia, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Un abrazo, Silvia. Nos acompañan esta mañana Javier María y Álvaro Martín del Caz, que son profesores de lengua, uno con muchísima trayectoria, Javier, y otro que acaba de empezar, lleva apenas un par de años, Álvaro. Álvaro, ¿tus alumnos cuántos años tienen? Bueno, entre 12 y 18 años. Cuéntame cómo es la primera vez que entras tú solo a un aula para ser profesor titular con chavales adolescentes, y ese primer día que ves que hay un grupo de chavalas y de chavales que están, bueno, a ver, este señor, este muchacho, ¿quién es? Sobre todo, ¿cómo va a ser? Y a ver qué va a pasar aquí. Pues la primera vez que yo entré a un aula fue realmente solo, porque previamente había hecho las prácticas, ¿no? Pero cuando te enfrentas a esa realidad tú solo, fue hace un par de años y medio, y cuando entras a un aula, en realidad, te enfrentas a esa realidad de golpe, ¿no? No es una profesión en la que vayas aprendiendo poco a poco, sino que tienes los alumnos enfrente esperando que les digas algo, ¿no? Y supongo que sientes nervios, ¿no? La primera vez que eso sucede, pero rápidamente, cuando llevas 10 minutos, como que todo empieza a ir bien, ¿no? Te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es preguntarles, escuchar qué necesitan ellos. Tú en realidad eres consciente, ¿no? de lo que tienes que impartir, y bueno, fue bien mi experiencia, la verdad que fue buena. ¿Tú sentías y sientes todavía que llegabas bien formado, que la formación que habías recibido en la universidad era adecuada para enfrentarte al aula? Yo creo que la formación quizá más académica sí que era buena, pero es cierto que en el máster de profesorado una de las mayores carencias quizá, ¿no? que puedan existir es la falta de formación práctica. Las prácticas duran bastante poco y tampoco hay un acompañamiento más allá del propio tutor de prácticas, no hay un acompañamiento constante. Entonces, quizás sí que sería bueno plantear un proceso de formación, incluso permanente, ¿no? Con asistencia a clases de compañeros, una vez que los docentes ya están en activo, o incluso antes, en el propio máster, una formación más práctica, ¿no? Menos teórica quizá y más aplicada al aula. Javier, llevas más de 20 años dando clases. Cuéntame una cosa, ¿cómo ha cambiado la relación del profesor con la autoridad, o cómo era visto, si era visto al principio cuando tú empezaste, como una figura de más autoridad de lo que lo es ahora? Y vinculado con esto, la relación con los padres. ¿Cómo ha cambiado en tantos años que llevas tú de oficio? Bueno, yo
la verdad es que sí que con el paso del tiempo, pues los chicos y las chicas han cambiado sus actitudes, sus comportamientos, y evidentemente eso lo observas dentro del aula, ¿no? Pero como ha dicho la compañera de Gandía, al final nosotros tenemos que observarlo, y una vez que estás observando los cambios tienes dos opciones: mantenerte inmóvil y por lo tanto la situación te puede, o realmente hay que adaptarse. Y adaptarse no quiere decir que ellos hagan lo que quieren, sino simplemente te adaptas a una nueva realidad, igual que cualquier profesional en cualquier ámbito, y a partir de ahí buscas soluciones. Es obvio que el trato con ellos es fundamental. Ellos se tienen que ver como un referente, eres el líder del grupo, y ellos tienen que tener muy claro desde el primer día que es así, porque en el fondo, a pesar de que ellos creen que lo dominan y lo manejan todo, necesitan que haya unas reglas claras que todos vamos a cumplir, el profesor el primero. Y luego, con respecto a los padres, pues sí que ha cambiado un poco la visión que tienen del profesor. Realmente yo no sé por qué se ha producido ese hecho, pero sí que es verdad que a veces es bastante complejo tratar con ellos, porque realmente en ocasiones no quieren una solución real al problema, sino quieren que le resuelvas el problema del hijo o de la hija, ¿no? Y al final eso es tremendamente complejo, y nosotros lo que sí que les pedimos es que confíen en nosotros y que realmente, si ven que algo no está funcionando, que se pongan en contacto con nosotros, que somos los primeros que queremos buscar esa solución, ¿no? Pero no intentar vernos como un enemigo que tienen al otro lado de la trinchera con el cual se van a tener que enfrentar, en vez de intentar tender puentes para poder buscar soluciones. ¿Tú dirías que se os respeta ahora igual que antes? Por lo que yo escucho en muchos programas o en estudios de los sindicatos, etcétera, hay bastantes quejas, ¿no? Y yo personalmente, la verdad es que en esta trayectoria profesional que llevo, siempre he tenido un trato bastante respetuoso con los padres, y ellos lo han tenido conmigo, fundamentalmente por dos motivos, creo. Primero, nunca les he intentado juzgar como padres. Yo nunca le voy a decir a un padre si lo está haciendo bien o mal. Y a la vez, tampoco les he consentido que ellos juzguen de una manera injusta o frívola mi labor. Entonces, al final, lo que se intenta es buscar un equilibrio en el que ellos y tú nos podamos sentir tranquilos, relajados, y fundamentalmente, el objetivo fundamental es buscar la solución al problema, no echarnos la culpa unos a otros. Hay un problema, hay que resolverlo, y eso es lo que yo pretendo transmitirles a los padres siempre. Conchi ha llamado desde Soria. Hola, Conchi, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eres profesora de biología, ¿verdad? Sí, desde hace muchos años. Cuéntame tu experiencia al hilo de la pregunta que estamos formulando esta mañana de qué requisitos debería tener idealmente una profesora, un buen profesor. Bueno, pues yo te diría que para mí fundamentalmente son 4, ¿no? Uno, el primero es saber que los adultos somos nosotros y que tenemos que tratar a nuestros alumnos con respeto, igual que a todo el mundo, con respeto, porque les estamos enseñando valores. 2, es importantísima una buena formación en inteligencia emocional. Estamos tratando con alumnos adolescentes y es muy importante aprender lo que es la escucha activa. Eso para mí es fundamental. 3, no podemos pretender que nuestros alumnos se traguen 6 misas diarias, que digo yo, ¿no? Entendámonos, sino que simplemente los métodos han cambiado, las metodologías han cambiado y los tiempos han cambiado, y tenemos que saber adaptarnos. Y la última, y para mí la fundamental, es echar muchas ganas. Conchi, gracias. Yo creo que esas son las 4 fundamentales. Te lo agradezco. Nada, a vosotros, un saludo. Muchísimas gracias. Buenos días. Desde Navalcarnero ha llamado Jaime. Hola, Jaime. Hola, buenos días. Que has sido también profesor toda la vida. Sí, desde los 21 años, que nada más de acabar la carrera empecé, hasta los 63. ¿Y por qué decidiste ser profesor? Pues mira, fue un profesor que tuve yo en el colegio donde estudié, internado que estaba, don Lucinio, que me dio latín, griego, historia, y luego fue catedrático de lengua y literatura. Y fue el que, pues sus clases eran una delicia. Y siempre con sentido del humor, y en aquella época el respeto era quizá mayor que el que hay ahora, ¿no? Luego decidí hacer lengua y literatura porque era lo que me gustaba, y luego tenía también a mi hermana, que era mayor que yo y había cogido esto, y además he sido jefe de estudios adjuntos, o sea que conozco, y he trabajado en la privada, pública subvencionada y en la pública, entonces conozco el problema que se tiene con los alumnos. ¿Y cómo lo definirías tú ese problema?
Pues el problema es que los alumnos son personas y hay que tratarles como personas. O sea, yo el profesor que va allí a decir que voy a dar mi clase de lengua, de matemáticas o de lo que sea, no es. O sea, lo primero es la persona y ver qué les pasa. Y lo secundario para mí luego ya es darles esa información, porque si no hay un respeto y no hay un silencio y no hay un por qué estás explicándoles esto. Y muchos de los alumnos es muy difícil que estén atentos. Hay que buscar esa atención de los alumnos. Es muy complicado, porque es como dar una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Y es bonito. Yo al final fui despedido, me da un poco vergüenza decirlo, pero la última clase me sacaron de clase y estaba todo el instituto en los 2 pabellones aplaudiéndome. Y cada vez que me ven por ahí, pues soy su referente. Y otra cosa es sacarles del aula, que no todo es el aula. Fuera del aula, actividades extraescolares, que he hecho muchas con ellos. Jaime, muchas gracias. Y es de la manera que les enganchas, porque es que el aula continua, lo que es estar 6 horas seguidas, y con uno con el de lengua, el otro con el... No, hay que motivarles. Y los chavales, cuando ven que tú estás bien y motivado, vamos, se enganchan enseguida. Gracias, Jaime. Un abrazo. Mucho. Hasta luego. Álvaro, ¿y cómo se mantiene esa atención de la que ahora nos hablaba Jaime con un chaval, una chavala que está, como estamos los adultos, permanentemente enganchado al teléfono móvil? Sí, a veces es difícil. Creo que es uno de los mayores retos, en realidad, que tenemos ahora, ¿no? Con vídeos de TikTok que duran 15 segundos, claro. Chavales acostumbrados a una inmediatez. Tenerles 50 o 55 minutos sentados es difícil, y a veces quizá debemos plantearnos si deben estar 55 minutos sentados, ¿no? Como comentaba el compañero que había llamado, creo que está bien poderles sacar del aula, poder hacer actividades en el entorno escolar y fuera, en entornos... al final les estamos educando para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una actividad con colegios, con residencias de ancianos, con bibliotecas, con centros culturales, incluso dentro del propio centro? Pero cuando estás en una clase de 55 minutos en los que tienen que estar sentados, pues supongo que está bien que tengan distintas actividades, distintas tareas a lo largo de esos 55 minutos, y que también dentro de esas tareas haya actividades que les resulten motivantes, que sientan que, como decía Javier, esto es de utilidad, que están aprendiendo a valerse en el mundo, a comprenderlo y a interpretarlo también, y que lo que están aprendiendo en el instituto es útil para ellos, les ayuda, ¿no? Javier, ¿tú eres de los que ponen muchos deberes para el verano o no? Nada. Entonces, estupendo. ¿Y tú, Álvaro? No. Si acaso les recomiendo leer, divertirse, ver series, películas. Pues entonces cumplís, yo creo, uno de los requisitos básicos del buen profesor, el que te dejaba libertad absoluta para el verano. Álvaro Martín del CAD, Javier María, muchísimas gracias por haberos acercado a la radio esta mañana y permitirnos este ratito para reflexionar sobre la figura del profesor. Un abrazo y buen verano. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. A la vuelta estrenamos el No Soporto, es una entrevista, digamos, como inversa. Si habitualmente preguntamos a los invitados cuál es tu estilo de cine favorito, tu libro preferido, el lugar en el que más has disfrutado, vamos a preguntarlo todo, pero al revés, aquello que nos soporta. Y para empezar, Juan Echanove. Le saludamos a la vuelta. Todos los jueves, les decía, vamos a convocar este verano a personajes interesantes para conocer con el máximo detalle lo que menos les interesa, porque se ha hecho muchas veces y está muy bien, es una manera de conocernos, pues oye, ¿cuáles son tus aficiones, tus gustos? Pero ¿y lo que no? ¿Y lo que, por lo que sea, a lo mejor porque nos gustaba mucho, pero al final lo hemos acabado detestando? Tampoco se trata de convocar aquí los odios, no, es verano y queremos que haya buen ambiente y buen rollo, pero a lo mejor es que no soporto, no tanto porque me disguste, sino porque he acabado harto de algo. En el día del debut de una sección así, hemos elegido a alguien que siempre nos ha gustado, nos gusta mucho. ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado severo estudio y la verdad desnuda, y romper el silencio, el bien hablado. Pues sepa, quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y la lengua de Dios nunca fue muda. Hola, Juan Echanove, buenos días. Buenos días, José Luis, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, en este momento imagínate en Valencia, en tu terreta. Buah. O sea que mejor no puedo estar. ¿Qué día has salido allí? Pues un día calurosísimo, también he de decir, soleado, claro, despejado y bueno, pues otro día más del verano. Bueno, primero gracias, Juan, por ir hasta la emisora para prestarte a esto. Segundo, gracias por prestarte a esto, porque yo necesitaba a alguien que tuviera cierta complicidad y entrar en el juego, porque ya sabes que en el verano pues a mí me gusta proponer cosas pues así un poco extrañas, matar a la gente en la radio. Eso es tremendo. Eso es tremendo, pero bueno, pero al final el resultado, oye, pues... No, si el resultado es maravilloso, el resultado es maravilloso, pero ¿qué piensa hoy Alex Corretja, por ejemplo? Que igual ha tenido una depresión No, está incurable. Feliz. Hablé ayer con él y está muy feliz, te lo prometo. Bueno, pues me alegro muchísimo, pero vamos, yo nunca haré esa sección contigo, que lo sepas. Uy, nunca digas nunca. No quiero. Nunca digas nunca. Y luego, pues claro, este verano estreno algo que es distinto. Ya decía yo, Juan, no se trata tanto de aquello que odiamos, sino aquello que has acabado por... Sí. Que te ha acabado por hartar. Y es verdad que cuando empiezas a pensar qué cosas no soporto, te sale una lista más larga de la que podrías pensar al principio. Oye, antes que nada, este verano, ¿cómo estás? Porque creo que tú, que tienes muchísimas cosas siempre, te lo has tomado un poco más de descanso, ¿no? Sí, me lo he tomado de descanso, vamos, sobre todo el año pasado no tuve, llevaba ya 4 años sin vacaciones en verano, sin ni un solo día. Y este año estoy preparando un montaje de teatro para octubre, para el Teatro Español de Madrid, y entonces tengo que estudiar. Básicamente lo que hago es que me levanto a las 6 de la mañana, bueno, cosa que hago muy frecuentemente. Sí, te voy a decir todos los días. Estudio un par de horas, memorizo, hago un trabajo de memorización de una función que tiene mucha letra, como decimos los actores, que es una función de 2 personajes muy, muy buena, realmente, de Ignacio García May, se llama Esencia, y en esa conversación de 2 personajes yo interpreto a uno de ellos, y entonces tengo que estudiar como si estudiara oposiciones a notarías. Eso, igual, profesor, mira, ahora que hablábamos de los profesores. Sí, no tiene su mérito. Quiero decir que sí, hay miles de métodos para plantearse la enseñanza y tal, pero en lo que respecta a lo que es el teatro, hay una fase que uno no puede pasar por alto nunca y que a medida que va cumpliendo más años se hace bastante más ardua, que es la memorización. Claro, tú no has dejado de estudiar nunca. No, nunca. Y yo me metí actor porque soy vago, y yo me metí actor para no estudiar, y no hago otra cosa desde que tengo 17 años. Y ya estamos mayores como para dejar de ser lo que hemos sido toda la vida, qué ¿no? Trabajero, chico. Bueno, voy a poner una música para empezar la sección. Puedes salir con cualquiera. Vale, hombre. ¿Qué pasa? Que no, un poco será Turicio, uno de esos de los Hombre, que te pues gusta Turicio, pues claro, de los que me gusta a mí y a toda España. A Ángeles Barceló y a mí no nos gusta nada. Pero Ángeles Barceló es que, mira, Ángeles Barceló sería una muy buena invitada para esta sección porque no soporta tantas cosas, pero oye, pero esto es música que te pone de buen humor, te pone, ¿qué le pasa a Yatra y a Turizo, por ejemplo? Mira, el otro día escuché una entrevista maravillosa de Fito Páez, que es un gran genio de la música, donde decía que él echaba de menos, de alguna manera, y eufemísticamente, se estaba cagando en la música actual, pero venía a decir que toda aquella música que no tuviera melodía ni armonía no lo consideraba músico. Yo creo que ya no es por... A mí, vamos a ver, no la voy a coger ahora con el chiquillo Turicio, que parece que hemos retrocedido un año y parezco yo Ángeles Barceló y tu sastre, o sea... Los roppers, no. Es decir, pero a mí este chico, sinceramente, me parece que habla como muchos otros que cantan y que la música de ahora es una música... Ese hombre, este tipo Turicio es más vago que yo. O sea, por no trabajar es que ni canta. Y luego también es verdad que yo creo que está muy formateado, tiene mucho que ver con las máquinas y tiene mucho que ver con provocar fenómenos colectivos como el hecho de bailar muchísima gente a la vez, que es algo que también detesto, por otro lado. ¿Pero cómo vas a detestar que la gente baile? No detesto que la gente baile, detesto bailar yo.
Eso es lo que he dicho. Y sobre todo detesto bailar yo entre una multitud de gente que baila. ¿Has tenido que bailar muchas veces por aquello de exigencia del guión o no? Alguna que otra vez, incluso he tenido que dar clases, porque desde luego si hay algo para lo que no he sido llamado es para la danza. Ya. O sea, lo que echas un poco de menos de la música es la melodía, digamos, ¿no? Ya. La melodía y la armonía. Mira, hay algo que se nos olvida, y es que antes las canciones tenían estrofas y estribillos, cosas que de alguna manera para componerlas había que trabajar la métrica, había que trabajar el pareado, la reiteración, había que trabajar cantidad de figuras literarias que hacían que la música realmente fuese grande. Ahora se rima. Ahora no estudia literatura nadie. Que tú le pides en decasílabos a los estribillos, y claro. No les pido en decasílabos, ni tampoco un bello soneto, pero sí por lo menos un pareado gracioso, pero es que ni eso. De todas maneras te diré una cosa, Sastre. Dime. En el fondo, ¿qué es lo que detestamos profundamente? Lo que nos da envidia. O sea, de alguna manera yo hay muchas cosas que detesto, pero porque me dan una envidia que me matan, porque me gustaría tener el impulso vital que tienen determinadas personas para llevarlas a cabo. ¿Y te gustaría bailar en mitad de una multitud y que la gente se apartara y dijera, miren cómo baila ese de ahí? Bueno, no, mira, yo lo que sí que a lo mejor yo detesto, por ejemplo, las fiestas populares en donde 10.000 personas hacen algo. Por ejemplo, beber, tirarse tomates, correr delante de un toro, todo eso lo detesto. Pero en el fondo, si lo pienso, es porque en el fondo a mí lo que me gustaría es ser una persona totalmente anónima y poderme coger un bolingón como los que se cogen generalmente, los que se reúnen más de 10.000 personas en un sitio, por si no están bolingas no sé para qué coño han ido allí, pero me gustaría a lo mejor ser uno de ellos, pero como desde que tengo uso de razón no lo he conseguido, por eso a lo mejor lo aborrezco. ¿Tú has llegado a detestar la fama? No, en absoluto, para nada. Pero hay momentos en mi vida, por ejemplo el que atravieso ahora, que no tengo tanta presencia seguramente en la televisión o en el cine, una aparición pública que hace que sobre todo las generaciones jóvenes a lo mejor no me tengan más en cuenta, y eso que de alguna manera yo he deseado durante otro tiempo en el que esa presencia o esa exposición era muy grande, ahora cuando se produce no solamente no me molesta, sino que lo agrado. O sea, lo recibo con agrado, quiero decir. No, para nada. Yo no me gusta tampoco ser una persona anónima, porque no soy anónimo desde que tengo 17 años o por ahí. O sea que no me gustaría tampoco ser olvidado o anónimo, pero hay muchas cosas que hace la gente normal, la gente, me refiero normal, a la gente que no es conocida públicamente, que desde luego sí que ahora empiezo alguna vez a poder hacer. Pero en un momento dado me gustaría poder también disfrutar de esa invisibilidad. Ya que no he tenido suerte llevándote a la discoteca, te voy a llevar al cine, mira. Papá, ¿y tú tenéis poderes de gemelos? ¿El qué? ¿Poderes de gemelos? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Es una cosa que hemos visto en la tele. Algunos gemelos tienen extraños poderes y notan cuando el otro ¿Me podría está... usted explicar qué problema tienen las películas de Adam Sandler? No, las películas de Adam Sandler no, porque me parece que es un actor estupendo, pero Jackie Jill, concretamente, o como se tradujo aquí, Jackie su gemela, a mí es una película que me pone muy nervioso. A mí ver a Sandler caracterizado de su gemela me parece... me da un poquito de dentera. Es una película que me produce un especial rechazo. Curiosamente, además, le produce un especial rechazo al 99% de la población, porque es una de las pocas películas de Adam Sandler que es un fracaso monumental. Pero te diré que más allá de lo de Adam Sandler, que tampoco esto es como lo de Turicio, a ver si ahora me va a... Hombre, se entiende el juego, se entiende Sandler. El juego de la sección, que bueno, es sí, poner algunos ejemplos. Vale, muy bien, entendemos el juego de la sección, y te diría que lo que más me molesta de determinadas películas son las secuelas inacabables. Ya. Eso es una cosa que es cuando de repente hay una película que funciona, como te dé por ver la número 4, te aseguro que lo que te vas a comer es un truño así de gordo. Y pasa con las series de televisión, es decir, todo lo que en un momento tiene un rapto de genialidad, de innovación, de buen hacer, como se vaya dilatando en el tiempo, acaba convirtiéndose en algo muy difícil de soportar, porque las tramas al final se hacen cada vez más alambicadas, cada vez es más difícil casar unas cosas
con otras. Y las secuelas no me gustan. Y Adam Sandler me gusta, pero Jackie Jill yo la quemaría. ¿Y tú quemaría esa película? Que eres un gran experto en la comida, en la divulgación de la comida, que te gusta mucho no solo comer, sino contárnoslo y hacernos incluso cierta pedagogía, Juan. Sí. ¿Qué comida no tragas? No soporto comer con las manos. O sea, a mí me resulta verdaderamente horroroso utilizar las manos para comer. Ni siquiera aquellas cosas que tienen que ser comidas con las manos. Y dentro de ese mundo detesto profundamente, con toda mi alma, las hamburguesas esas que son más grandes que la cabeza de un niño. O sea, esas hamburguesas que tienen de todo y que ves a un tío que de repente le pega un bocado e inmediatamente está churretoneando ketchup, mostaza, mayonesa, trozos de lechuga. Me parece que la hamburguesa es un invento. Yo creo que hay dos inventos en la cuestión de comer destinados a joder la existencia del ser humano. Una, la hamburguesa, por lo que acabo de decir. Y otra, como decía un amigo mío, decía, los japoneses inventaron los palillos para comer para vengarse de Hiroshima y Nagasaki. Y yo digo, joder, pues no le falta razón al tío, porque ¿por qué empeñarse en comer? Toda esa gente que va a un restaurante japonés intenta comer con 2 palitos, cuando hay tenedores. Joder, si sabes manejar los 2 palitos, come con palitos, pero si no, pide un tenedor. Hombre, pero si no, nunca aprenderás si no te sueltas con los palos. Pero si es que yo hay cosas que no quiero aprender, sobre todo porque la tecnología de la misma manera que uno utiliza una lavadora y no recurre a lavar la ropa a mano porque existe ese aparato. Joder, pero si inventamos el tenedor, ¿qué es esa cosa tan elegante? Que le das vueltas, que lo recoges, que tal, que comes. Pero yo, el placer de pillar algo con los palillos y llevarlo poco a poco a la boca y ver que se mantiene ahí, que no cae, y degustarlo de otra manera. Debe ser un placer equiparable al del ser el único acertante del Euromillón. Sí, porque te aseguro que todo se te va a caer. Todo se te acaba cayendo. En general, todo. Si todo se te acaba cayendo en el cuerpo, ¿cómo no va a ocurrir cuando comes? Entonces, cuando Juan Echanove come una hamburguesa, ¿la come con cuchillo y tenedor? No como hamburguesas, como muy pocas hamburguesas, y desde luego las pocas veces que tengo que comer una hamburguesa de ese estilo, procuro o comerla muy rápido para que no se me desbarate ni se me desparrame por toda la boca, por toda la cara. Procuro comerla muy rápido, con lo cual me sienta mal. Pero si estoy en un restaurante donde hay un plato y una hamburguesa y tal, entonces quito la tapa del pan y yo voy con mi cuchillo y mi tenedor. O sea, la desmontas. Había una jefe de sala de un restaurante muy conocido de Madrid, ¿sí? Del Cuenco de Pepa, vamos a hacer publicidad, claro, de nuestra gran amiga Pepa, que cada vez que iba al restaurante se ponía cerca de la mesa y decía, ojalá pida salmonetes, porque me veía partirlos, un salmonete de fritura, me veía operarlos con la pala y el tenedor y decía, pero si es que eres un cirujano, y eso es lo que a mí me gusta, tomarme mi tiempo con los cubiertos, que son esos aparatos que adoro. Oye, Juan, ¿qué te gusta menos? ¿Jugar a las cartas o que yo te diga ahora que se vienen cositas? Dios, lo de se vienen cositas, joder, sastre, que yo te admiro mucho, eso no lo digas. No digas eso ni maravilla. Por Dios, hay 2 cosas que yo en el lenguaje... Se vienen cositas. ¿Cómo que se vienen cositas? ¿Por dónde? ¿Por el cielo? ¿Por la tierra? Se vienen cositas. Pero si es que eso es una frase enormemente cursi. Y lo de maravilla ya no lo entiendo. Pues si yo te digo, sastre, cuando vengas a Valencia llámame y nos vamos a tomar una maravilla. Maravilla, no, es maravilloso. Sastre, maravilla es un sustantivo. No es antiguo, Juan. No es antiguo. La lengua. Pero así se empieza siendo antiguo y se acaba luego bailando turizo. Pegándole patadas al diccionario los mensajes de WhatsApp. Y no puede ser, no. Pero de todas maneras, si tú me dices, me habías dicho maravilla o... Te digo, se vienen cositas, maravilla o jugar al mus, por ejemplo. Bueno, jugar al mus. Mira, yo me aburro mucho jugando a las cartas. No sé jugar a las cartas, aparte de todo, pero al mus sí que he sabido en mi momento, cuando yo era muy joven, jugaba al mus. Pero yo tenía una cierta tendencia suicida. Como me aburría a mitad de la partida, yo inmediatamente lo que hacía era tirar órdagos a todo, con lo cual me granjeaba la enemistad eterna de mi compañero de partida y luego todo el mundo que no me tomaba en serio. Dice, no, con este no jugamos, que con este no se puede jugar en serio.
Yo soy un suicida del mus. Y lo que más me gusta es eso, ir contra la mano teniendo 33 de juego y contra la mano decir órdago y que la mano quiera y que diga te he ganado y se acabe la partida. Es que mira. ¿A quién le toca dar? A mí, mi caudillo. A ti, si diste el mes pasado. Usas artillería para matar moscas, Miguelito. Qué difícil es gobernar los jolines. Bueno, no los gobiernes. Mus. Mus también. Mus. Mus. La mano manda y el postre obedece. Mus. ¿Te suena la escena? Me suena, es una escena maravillosa de Madre Gilda con mis grandes amigos Gamero, Sacristán, Galiardo, dirigidos por Paco Regueiro. Una película maravillosa, uno de los trabajos por los que yo agradezco haber sido actor. Son esos trabajos que desde luego me los llevaré conmigo como muy orgulloso de haberlo hecho, sí. Hay una cosa en la que estoy tan de acuerdo contigo. Si yo te pregunto por tareas de la casa, ¿qué es lo que más odias de la casa? Planchar. Te entiendo tanto, Juan. Yo me podría poner, si no fuera por mi mujer, que me insiste mucho, mi mujer cree que la arruga no es bella, al contrario que Adolfo Domínguez, y ella plancha, pero si yo viviera solo, yo nunca plancharía mi ropa. Pero es horrible. Todas las demás tareas de la casa, la limpieza, la cocina, por supuesto, por favor, ir a la compra. Totalmente. Es decir, todo soy capaz de hacerlo, pero planchar para mí es un estrés increíble. Imagínate una de esas camisas que planchas una zona e inmediatamente lo que has hecho es arrugar la siguiente. Y puedes estar una tarde intentando planchar algo que nunca va a estar liso. ¿Sabes lo que yo no soporto, que para mí es peor todavía? La gente que te dice... No, pero si yo no plancho nunca. Yo la pongo en el baño y las camisas solas se planchan. No. Mentira, una mentira. Camisa no se ha planchado sola nunca. Gracias. Nunca. Gracias, Lo que sí que es cierto es que antes, cuando no había plancha en los hoteles, cuando llegabas por ahí de viaje, ponías en el baño la ducha con agua caliente a tope hasta que parecía aquello... pero ni siquiera. Y no se veía absolutamente se arreglaba nada. Un poco, pero... Y digamos que perdía un poco el apresto de la arruga y bueno, era disculpable. Pero no. Una camisa sola no se ha planchado nunca, ni un calzoncillo, ni siquiera un mísero calcetín. Se me ha hecho corto el rato, es de decirte, ¿eh? A mí también, a mí también. Y creo que no hemos perdido muchos amigos. No, yo espero que es no. el principal y sobre riesgo todo, de esa sección. Entiendan, yo pido benevolencia y perdón, sobre todo porque vuelvo al principio. Todo aquello que detestamos, sinceramente creo que es porque nos da envidia. Yo creo que detesto las hamburguesas porque en el fondo esos que se las comen en los bares, pues yo qué sé, son felices y además no engordan los hijos de puta. Por algo, pensábamos que tú podías ser el mejor invitado del mundo para empezar esta sección. Juan Echanove, gracias por prestarte al juego. Cuídame esa emisora y esa tierra y no me des mucho envidia, ¿eh? Cuando me mandes una foto, porque eso sí que no lo soporto. Que ahora llegues a tu lugar de veraneo y me mandes una foto de mira, sastre, cómo está el mar hoy, eso sí que no lo voy a soportar. No lo haré porque sé, a mí me pasa lo mismo cuando trabajo en teatro. Tú eres un hombre que el verano lo entregas para todos nosotros y no se te puede molestar con nuestro placer. Juan Echanove, te mando un beso fuerte. Gracias. Gracias, José Luis. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Aunque durante unos minutos va a ser otro año, otro siglo incluso, vamos a recordar cómo éramos, cómo lo contábamos. Verán, este verano preparando el programa caímos en un recorte de prensa. De hecho, por contárselo todo, fue Dani Garrido, el director de Carrusel, el que me mandó un pantallazo de una noticia, de una fotografía que le hizo a él a una noticia que estaba publicada en un periódico de hace muchísimos años. Y nos empezamos a plantear si de aquí podía salir una sección. Y yo creo que sí. Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. Porque lo que hemos hecho es un ejercicio tan sencillo como, bueno, ir mirando, buscando en la hemeroteca y a ver qué noticias se publicaban en los periódicos de hace
Estamos hablando de hace mucho tiempo en este viaje al pasado. Eso es, cada jueves vamos a viajar a la España como mínimo del siglo pasado, pero hoy te voy a llevar incluso al siglo XIX. Hay mucho donde elegir, pero empezamos con varias noticias publicadas el día 2 de octubre del año 1900 en el periódico El Universo. 1900, o sea, empezamos directamente en el último año del 19. Eso es, sí, aquel año, aquel siglo. El diario contaba lo siguiente, 2 puntos. En la casa de socorro del distrito de La Latina fue curado ayer José Sal de Relleín de una herida de pronóstico reservado en la oreja derecha que le produjo de un mordisco Virginia Rodríguez, con la cual tuvo una riña en la plaza del Alamillo. ¿Cómo que de un mordisco? Sí, como lo oyes. Además, ya verás que hay ciertas cosas que se repiten en la prensa de aquella época. Hay muchos sucesos relacionados con riñas, así lo llamaban, que acaban además en heridas muy curiosas como este mordisco. Otra cosa curiosa es que los periódicos no se cortaban nada a la hora de dar información personal, nombre y un apellido como mínimo. Y explicaban, por ejemplo, en este caso, la razón, es decir, se explica por qué el mordisco. Pues mira, ahí tienes otra característica muy habitual en los sucesos de aquella época. No hay explicación para muchas historias, no la hay. Te dejan con la miel en los labios si eres amante de estas noticias de sucesos. Y ya te toca a ti pensar qué ha pasado, ¿no? Eso es, te toca a ti imaginarlo. Es el caso de esta historia que a renglón seguido lleva el siguiente titular. Anoche ocurrió en la calle de la Princesa un choque entre un carro de cervezas y un tranvía eléctrico. Ya ves que lo de la conexión entre noticias no va con Van ellos. de un mordisco en la oreja, sin problema, a un choque con un carro de cervezas involucrado. Sí, desde aquí un requiem por esa cerveza perdida, qué lástima, en fin. Bueno, y del carro de cervezas pasamos a otra riña. 2 puntos, leo. En la calle de Moratines riñeron ayer Antonio Bermejo Jiménez y Miguel Somoliños Barrios, produciendo al primero una herida incisopunzante en la región glútea derecha. Ahí acaba la noticia, hay más letras dedicadas a escribir los apellidos de los implicados que a explicar la noticia en sí. Bueno, o dejaban el misterio en el aire o amortizaban el espacio, que la tinta no tenía que ser barata. Sí, pues también es verdad, oye. Pero mira, te traigo otra de la que sí te voy a poder contar algo más, ¿vale? Dice así: desde la calle del Turco a la de Atocha fue ayer víctima del antiquísimo procedimiento del Portugués un sujeto a quien le entregaron un sobre con recortes de periódicos a cambio de 75 pesetas. ¿Te has enterado de algo, no? Bueno, intuyo que tiene que ver algo con un timo, pero lo del procedimiento del Portugués, ahí me pierdo un poco. Mira, ahí quería ir a parar. Esto del procedimiento del Portugués aparece mucho en la prensa de aquella época. Era un timo en el que una persona se presentaba como extranjero, normalmente portugués, y aparentaba no conocer pues ni bien el idioma ni las costumbres locales. El timador ofrecía dinero o documentos valiosos a cambio de la ayuda de la víctima, a la que le pedía que le adelantara pues una cantidad de dinero con la promesa de, ya sabes, de devolvérselo inmediatamente con una recompensa suculenta. Recompensa que no llegaba nunca, claro. No, evidentemente. El supuesto portugués desaparecía sin dejar rastro, dejando a la víctima con cara de fado. ¿Y se le llamaba portugués? ¿Por qué portugués? A ver, no hay evidencia de que estos estafadores fueran realmente portugueses. A lo mejor, quizá, tal vez, algunos sí había, pero era mejor echar la culpa al extranjero, como algunos siguen haciendo hoy en día, ¿sabes? Sí. El concepto del timo del portugués se convirtió en un cliché periodístico y popular, tan popular que escucha. Richie es el chulo que castiga. Del portillo a la arganzuela, porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servido. ¿Pero qué tiene que ver el pichi con el timo del portugués? Bueno, ahora te lo explico. Bueno, el pichi ya sabes que era también un poco golfo. Pero bueno, el caso es que el compositor de este chotis, probablemente el más famoso de la historia, fue el maestro Alonso, autor también de la música de un entremés lírico que se estrenó en 1919 en el Teatro Cómico de Madrid con el título de, ¿lo adivinas? ¿El timo del portugués? Premio para Sastre. 19 años después de las denuncias en prensa, el timo entraba en los teatros, aunque en esta ocasión el portugués era el bueno de la historia. El cliché empezaba a cambiar. Es verdad que esta sección nos permitiera asomarnos a cuestiones tan curiosas como el choque con un carro de cervezas o un mordisco o las riñas que se publicaban antes, pero luego es verdad que hay algunas historias, sobre todo el fondo de algunas historias, que no están tan lejos de lo que es noticia. Hay cosas que parece que nunca cambian, lamentablemente. Adiós, Pascual. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. La vida está llena de cosas que no acabamos de entender, sobre las que no sabemos qué pensar o cómo justificar lo que pensamos. Esto lo saben los filósofos y lo sabe Jaime Rubio Hancock, que es periodista y creador de una newsletter que le recomiendo vivamente. Se llama Filosofía Inútil en el diario El País y nos resulta, pues eso, muy útil para pensar en torno a las cosas que suceden más allá del dato, del sentimiento, de la opinión, y nos permite pensar a partir de cosas que son actualidad, que comentamos día a día, o también pequeñas cosas que forman parte de nuestra rutina, que a veces repetimos como automatismos y que no sabemos bien por qué se producen. Hola Jaime, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? La primera cosa sobre la que nos toca pensar es algo tristemente marcado por la actualidad. Vamos a hablar, aunque desde otro punto de vista, de los disturbios de Torre Pacheco. Saben que desde el sábado pasado se produjeron disturbios, amenazas de disturbios. Se produjo también, vimos un bulo sobre una agresión que funcionó como llamamiento de grupos ultras, y esto se da en un contexto en el que la inmigración se ha convertido en uno de los temas centrales de la política, porque hay una minoría que insiste en culpar de todos los problemas a los extranjeros que viven y trabajan aquí, en línea, Jaime, con lo que están haciendo las ultraderechas en Europa, pero sobre todo también en Estados Unidos. Sí, la idea es que los partidos ultras quieren restringir al máximo la inmigración, con el argumento de que no hay recursos para todos y de que los españoles o los americanos o los italianos o quien sea, pues tenemos que tener prioridad porque se supone que somos de aquí y tal. Para ellos es como si estuviéramos en un bote salvavidas. Imagínate, hay un naufragio, estamos en un bote salvavidas con otras 49, 50 personas y tenemos un poquito de espacio, ¿no? Pero vemos que se acercan un montón de náufragos, decenas de náufragos más, y todos quieren subir al bote. Entonces, según ellos, hay espacio pues para a lo mejor 5 o 10 más y no podemos, no podemos permitir que todo el mundo suba. Y el problema en este escenario es que ¿qué hacemos con la gente que se acerca? ¿Dejamos subir a los primeros que lleguen, a los que veamos más necesitados, más heridos, o al contrario, a los que sean más sanos y creamos que pueden aguantar mejor esta situación de este bote perdido en el mar? Incluso podemos usar la fuerza para evitar que suban. Es un poco este escenario mental en el que parece que vivan a veces. ¿Desde cuándo surge esta especie de metáfora que fija todos estos dilemas morales que tú planteas, sí, que lo describe todo, lo encierra en la imagen de la balsa? Pues sí, esto es una idea, un escenario mental, un experimento mental que desarrolla Garrett Hardin, que es un zoólogo y un ecologista estadounidense. Lo escribe en 1974 y su idea es que los países ricos son el bote salvavidas y los náufragos son los países pobres. Entonces, según él, no tenemos la obligación de permitir que los supervivientes suban a nuestro bote, porque esto significa que puede ser una situación en la que todos acabemos naufragando. Incluso no es nada compasivo, no es nada, digamos, empático. Dice que si tú tienes remordimientos de conciencia porque la gente se acerca y no puede subir, pues que lo que tienes que hacer es bajarte del bote y dejar tú subir a alguien, pero tienes que hacer tú, no puede ser una decisión social, política, etcétera. Lo que pasa es que esta metáfora que utiliza tanta gente para justificar posiciones de rechazo, claro, vale hasta que deja de valer, porque la gente que va a subir al bote, pues no sé lo que va a hacer, pero la gente que viene de fuera viene en muchos casos también para buscarse una vida mejor y a trabajar. Exacto, esto es algo que parecido a lo que decía otra filósofa, Honora O'Neill, que respondía a Hardin en un artículo posterior del 75, y decía que cambiaba el escenario para que viéramos que la cosa no es exactamente así. Él dice que lo que decía es que no hay náufragos sin bote salvavidas, sino que todos estamos en un bote. Lo que pasa es que es como un crucero, hay clases. Entonces los países ricos son la primera clase o segunda clase y los pobres pues están en tercera o en cuarta regional, y entonces lo que hay es una especie de control de los suministros por parte de los países ricos, de los que están en primera, que dejan como sus migajillas para los que están en clases inferiores, ¿no? Que es un poco algo parecido a lo que pasaba en la película Snowpiercer de Bong Joon-ho, aunque allí era un tren y no un barco. Pasajeros, yo pertenezco a la cabeza. Vosotros pertenecéis a la cola. Permaneced en vuestro sitio. ¡Cede! ¡Es su hijo! A la cabeza, de un solo tirón. El tren es el mundo, nosotros la humanidad. Pasa que si estamos todos en el mismo tren o en el mismo barco, pues la cosa no cambia. Totalmente. La duda ya no es si podemos o no rescatar a alguien, sino si tenemos derecho a negar provisiones a gente que ya está con nosotros. Claro. Lo que hizo O'Neill es que todas las personas, esto es una frase como que parece muy obvia, pero no lo es tanto, que todas las personas tienen derecho a que no las maten sin justificación.
y cualquier distribución de comida y agua en un bote salvavidas bien equipado que lleve a una muerte, para ella equivalía a un homicidio. Es decir, necesitamos razones como muy justificadas para negarle un reparto equitativo, para negar una distribución equitativa a gente que está en el mismo barco que nosotros, que en la misma situación que nosotros. Luego hay algo que está apareciendo también mucho en el debate sobre Torre Pacheco, que es que todo lo que tiene que ver con los recursos y la limitación de los recursos. Es decir, si dentro del tren o dentro del bote todos los recursos fueran ilimitados, pues este problema, estos debates morales no existirían. Claro, hay dos escenarios de escasez. Uno es la escasez evitable, que es lo que ocurre cuando en el bote hay provisiones para todo el mundo y nosotros nos negamos a que alguien suba mientras nos comemos una galletita y nos tomamos una copa de vino, que entonces, según Honor O'Neill, esto es, digamos, no es permisible. Deberíamos dejar subir a gente si tenemos de más. Y luego está el escenario de la escasez pura, que esto también lo dice O'Neill, puede darse el caso de que realmente no tengamos suficiente para todos. Estamos ante un dilema trágico, ¿no? Hagamos lo que hagamos, alguien va a salir perjudicado. Lo que tenemos que tener son criterios claros, justos y saber realmente qué está pasando y qué es lo que nos sobra y lo que no nos sobra para poder tomar esa decisión y que sea lo menos detestable posible. Lo que pasa es que, claro, esto implica tener argumentos, no sé si fríos, pero sí desde luego cierto cálculo cuando al final también se trata un poco de humanidad. Exacto, correcto. Además hay otra cosa que es, Harding escribe esto en los 70. Él lo que está preocupado es por un escenario en el que el supuesto crecimiento de la población haría que se acabaran los recursos y que viviéramos en una situación pues de sobrepoblación, de esto que se veía en películas de ciencia ficción agoreras, de gente apretada y comiendo carne de cadáveres y estas cosas. No, creo que es el escenario que alguna gente está interesada en que no sea ficción. No que lo veamos como una ficción, sino como el futuro al que vamos. Exacto, y además futuro y ya dentro esto de... es lo que va a pasar, Exacto. eso es, sí. Pero esto, si nos fijamos desde los 70, ha pasado totalmente lo contrario. Hay un dato que daba Max Rosser, que es un economista de la Universidad de Oxford, que decía que desde 1950 la gente en situación de pobreza extrema ha bajado del 60% de la población mundial al 10%. Y eso a pesar de que la población mundial se ha triplicado. Es decir, no es un problema de escasez de recursos, sino de mala distribución de estos recursos. Y además es difícil pensar en un futuro en el que la escasez sea absoluta, pues por ejemplo en sociedades como la nuestra. Correcto. De hecho, esto lo que significa es que el país en el que nacemos determina en gran medida nuestras posibilidades, nuestro futuro, nuestro acceso a la educación, a la sanidad, a un mercado de trabajo favorable, que nuestras necesidades mínimas estén cubiertas. Es muy interesante eso, porque introduce la idea de que buena parte de lo que somos, de nuestra propia identidad, es azar. Sí, totalmente. Depende de la suerte que hayamos tenido, poca o mucha, de haber nacido en un sitio concreto del mundo. Si naces en Oslo, es posible que seas pobre, pero es bastante probable que tengas una vida razonablemente buena, exacto. Pero si naces en Sudán, en Jartum, pues las posibilidades son completamente opuestas. De hecho, para que te hagas una idea, otro dato, cuando un nigeriano se muda a Estados Unidos, sus ingresos de media se multiplican por 10, solo de media por mudarse, simplemente a partir sin tener en cuenta que le va a ir peor que a un estadounidense probablemente, porque su punto de partida es más difícil, más dificultoso. Dices que el problema actual no es de escasez de recursos, sino de mala distribución. Sí. De hecho, hay filósofos y economistas que hablan de que la forma de enfrentarse a este problema de distribución y a los retos que da la inmigración es abrir todas las fronteras, abrirlas, que todo el mundo pueda vivir donde quiera sin ningún tipo de restricción. Esto no es algo que sea solo una cosa de utopías de izquierda, sino un economista liberal como Ludwig von Mises, un liberal clásico, decía que tanto el capital como las personas tienen que moverse sin ningún tipo de restricción, que esto es lo que da riqueza, esto es lo que estimula la competencia, esto es lo que estimula la productividad. Está bien, porque dices la palabra liberal, me hace pensar, claro, también en las trampas de las palabras, ¿no? Por ejemplo, y esto da para una sección de un día, que es el liberalismo, que se entiende por esta idea liberal, que tiene tantísimas acepciones también según el país en el que estemos, pero en concreto en esta idea liberal, que yo creo que es a la que te refieres ahora, y que no sé cómo se lleva eso con lo de la libre circulación de personas. Claro, la libre circulación de capitales no hay ningún problema, tú puedes montar... Pero de personas ya es otra cosa. Ya es más complicado. Y no es solo una cosa que escribiera von Mises hace un siglo. Según un estudio de 2011 del economista Michael Clemens, si elimináramos todas las barreras a la inmigración, haría que el PIB mundial creciera entre un 60 y un 150%. Y si solo aumentara los movimientos migratorios un 7%, este PIB crecería un 10%. No sé cuánto hay de utópico, ¿no? Es decir, no sé cuánto sería posible o no, pero en fin, la teoría dice que si se eliminaran todas las restricciones,
económicamente se crecería. Sí, de hecho, incluso podríamos pensar que si aumenta la riqueza global, disminuiría la migración, porque la mayor parte de la gente no quiere dejar su familia e irse a un país extraño, quiere pues vivir su vida con los suyos, en su ciudad, incluso en su barrio si puede. Los migrantes lo son porque no tienen otra opción. Es decir, un racista que esté preocupado por la migración debería proponer que se abrieran las fronteras para que en el futuro bajara la migración, porque todo el mundo estaría un poquito mejor. Es verdad que la sección es de filosofía, bueno, pero la vuelta sería esa. Es decir, si tú quieres ser racista de verdad, lo que tienes que, en puridad, proponer la apertura total de las fronteras, porque irá mejor para tu país. Claro, irá mejor para tu país, irá mejor para su país, para el país del migrante, dentro de 15, 20, 30 años la migración se reducirá muchísimo, ¿no? Hay que pensar a largo plazo, no hay que pensar en lo que va a pasar mañana. Déjame que escuchemos una declaración de Rocío de Mer, de Vox, de la semana pasada. Sí. Todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso. Polémico la semana pasada, pocos días después, por cierto, del Congreso del Partido Popular, y que marcó la agenda hasta que después ya llegamos a ver los sucesos, los incidentes de Torre Pacheco, pero claro, introduce este concepto de integrarse en las costumbres. Sí, esto es una idea que incluso hay filósofos que parten más o menos de la izquierda que defienden, como Michael Walzer, un estadounidense, más que la necesidad que un país tiene derecho a defender pues, su cultura, su identidad, etcétera. Pero fíjate que aquí lo interesante para mí es que se habla de costumbres, no se habla de respetar la ley, porque todos tenemos que respetar la ley. Los migrantes, nosotros, los ministros de Economía, todo el mundo tiene que respetar la ley. Y luego otra idea es que la construcción de un país, o sea, esto de las costumbres es algo muy, muy vago, muy genérico. Puede significar cualquier cosa, puede significar, oye, si no te gusta la tortilla de patata, te echamos. Si comes arroz por la noche, como los turistas, te arriesgas a que te echamos porque no respetas. Es muy importante en la construcción de este tipo de discursos, que tienen más de titular que de otra cosa, precisamente eso, el uso de términos ambiguos. Claro, porque así puedes llevártelo a tu terreno. La costumbre significa lo que a ti te guste, lo que a ti no te guste, y es una forma de poder expulsar o de poder marginar a los migrantes que son los que no te gusta, que son evidentemente los pobres y los que tienen la piel más oscura, que son a quienes va dirigido este discurso. Lo que no quiere decir que sea verdad que haya elementos que formen parte de la identidad, es decir, que nos definen cultural y nos distinguen no solo como país, sino como cultura de otras culturas y otros países. Sí, la identidad cultural de un país es una construcción histórica, no es algo fijo y genético como a veces parece que se dice. Por España han pasado pues celtas, romanos, visigodos, alanos, árabes, incluso algo tan español como la paella, que parece como la bandera de verdad de España, pues es una paella. El arroz lo trajeron los árabes a la península. Entonces, la identidad cultural es algo pues eso de mezcla, de variedad, de diferentes influencias. ¿Cuánto necesitas la filosofía para ir entendiendo todo lo que le pasa a este país y a este mundo cada día? Es imposible entender lo que pasa en este país solo con filosofía. Me faltan muchísimas más cosas. ¿Pero encuentras consuelo en algún? Si hay algún autor que para ti sea o al que estos días, o autora al que estés acudiendo más, o que digas, este diagnóstico es el que más clásico o actual, o de los más recientes, que digas, para mí esta lectura es fundamental y me ayuda a ver las cosas más claras? Mira, sobre este tema me gusta leer especialmente a Michael Sandel, otro estadounidense, más o menos progresista para un estadounidense, que habla de que la construcción histórica de un país es algo, pues eso, de lo que decíamos, cultural, ¿no? No nacemos aislados, no somos individuos, como dice el liberalismo, que nacen solos y que se crean a sí mismos, sino que nacemos en una comunidad, en una sociedad. Y esto significa dos cosas. Primero, que tenemos lo que él llama obligaciones de solidaridad, que son las que tenemos por formar parte de una familia, de una nación, ¿no? Pues pagar impuestos, cuidar de nuestros padres, etc. Y luego también significa que el país lo construimos nosotros. Lo han construido durante siglos las personas que nos precedieron, pero nosotros ahora mismo estamos construyendo el pasado histórico, la identidad de la gente que vivirá dentro de 50, 100, 200 años. Y nosotros podemos decidir qué país queremos ser. Si queremos ser el país de las cacerías, de los pogromos, de las palizas, o si queremos ser el país de acogida, el país que mira los problemas de frente e intenta buscar soluciones, y este país pues que quiere que crezcamos todos juntos sin exclusiones. Algunos apuntes filosóficos a partir de lo que ocurre hoy, la inmigración. Y esto iremos haciendo cada jueves aquí en este Hoy por Hoy del Verano con Jaime Rubio Hancock. Gracias, ha sido la primera, pero las que vienen
te espero igual, aquí. Sí, muchas gracias y hasta el jueves. Hasta luego, Jaime. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Pues sí, suena esta sintonía que suena a juego, a diversión, porque es el tiempo del concurso del verano que vuelve a la antena del Hoy por Hoy. Una temporada más volvemos con este pasatiempo cuyo único objetivo es divertirnos. Como producto secundario conseguimos reírnos con algún compañero de la cadena SER, esa satisfacción doble que nos llevamos. Luego dirán que nos lo damos todo por la audiencia. Eva Cruz, copresentadora de este concurso, muy buenos días. Muy buenos días, José Luis Astre. Bueno, el año pasado hicimos, como era el año del centenario, hicimos el concurso sobre pruebas, preguntas de la radio, pero este año digamos que es un concurso más clásico, que no tiene un tema fijo, como fue el del año pasado. Efectivamente, este año no tenemos la excusa del centenario y aunque algunas preguntas son ya clásicas y digamos que han pasado de curso este verano, vamos más bien con cultura popular. Canciones, ocio, playas, cosas que nos han hecho reír y disfrutar en el pasado, bueno... Instrucciones, dejarse llevar. Sí. Hay 5 pruebas. No hacer trampas. No hacer trampas, por favor. El guión lo hemos puesto en oculto para que ningún compañero lo pueda mirar, ¿verdad? Lo hemos hecho, sí. Vale, perfecto. Y habrá rebote. Si adivinan, escucharán esto. Y si fallan, escucharán esto. O pero las cosas que tú le des al Claro, maquinillo. te iba a decir no solo eso, porque aquí Rafa me ha puesto el maquinillo y tenemos efectos, el acierto y el error, pero también tengo pues frases, por ejemplo, que pusimos la primera temporada de Ángels. Yo ya os dije, ¿no?, que esto del concurso no iba a funcionar. Frases motivacionales como esta, por ejemplo. Vamos a presentar entonces a nuestros 2 primeros concursantes. Venga, desde la ciudad universitaria por excelencia, desde la capital de la Piedra de Villamayor, desde una de las localidades con más bares por metro cuadrado de España, nuestro compañero de Radio Salamanca, Ricardo Montilla. Ricardo, buenos días. Buenos días, Eva Sastre, España, ¿qué tal? Bien de momento. Bueno, y desde la patria de los Donate, esa ciudad donde se honra todos los años a la Virgen de los Llanos con una feria que ya quisiera Nueva York, la capital desde cuya Torre del Agua se divisa toda la Mancha, la gran voz de Radio Albacete, Cristina Castellanos. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Compañeros, muy bien. Esta también es ciudad universitaria, se conoce como Harvardcete. Muy bien, me encanta. Bueno, esto evidentemente es un concurso, un divertimento, no hay razón por la que ponerse nerviosa. No solo está en juego vuestro prestigio personal, el de vuestras ciudades, también el de la emisora a la que representáis. No quisiera yo en este momento tensaros ni tensionaros, ¿eh? Yo soy barato para la emisora, quiero decirte, un despido tampoco sería una cosa que se viera mucho en el hueco del pecunio de Grupo Prisa, tranquilo. Pues estos son nuestros 2 concursantes de esta mañana, Ricardo desde Salamanca, Cristina desde Albacete. Vamos a empezar. Perfecto. Con el que se anuncia aquí. Con la ayuda del Servicio de Documentación de la SER hemos rescatado cuñas del pasado, esto jugamos ya el año pasado, que en algún momento de su historia se emitieron en la radio. Tenéis que adivinar qué estaban anunciando. Ricardo, la primera es para ti y si fallas habrá rebote, ¿de acuerdo? Este es el anuncio. Lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué hemos usado? ¿Estas son las opciones? Las opciones son las siguientes. Lejía la Santa, suavizante el Borreguito, detergente Don Pompa o polvos blanqueadores de drogas San Pancracio. Ricardo. A ver, podría ser perfectamente la última, pero me voy a quedar con el Borreguito. A ver. No, sí, es que sí. Claro. No, lo que tenemos que escuchar ahora es la solución del anuncio. ¿Cómo acaba el anuncio? ¿Por qué hemos usado Nori del Borreguito? ¿Qué es Nori? Es Nori, algo inaudito. He de decir que he pensado que es que Ricardo lo que le pasa es que él ya había escuchado esto en tiempo real. En vida, claro, en vida. Por eso, por eso. Vamos con el segundo anuncio. Cristina, te toca a ti, ¿vale? Sí. Suena así. Creo que es bastante fácil, pero bueno, vamos a dar las opciones. La A, palo mágico del flan el chino mandarín. B, coleteros del flan el chino mandarín. C, la comba del flan el chino mandarín. O D, el juego de dados del chino mandarín. Cristina. Venga, me la voy a jugar a la última, al juego del chino mandarín. A ver cómo acaba.
Acaban de oír ustedes la canción infantil para comba del flan chino El Mandarín. 1-0 para Ricardo. 1-0 para Ricardo. Pero tenemos otro, Ricardo. Tú tranquila, amiga de Albacete. Remontada. Sí, hombre, estamos solo al principio. A ver, Ricardo, otro para ti. Admire resultados. Más rápida, más práctica, más perfecta. Que no hay, que no hay, que no hay. Que no hay, que no hay, que no hay. ¿Qué es lo que no hay? A ver, opciones. No hay olla express Mandalay, no hay electrodomésticos Balay, no hay calculadora Starlight o no hay pluma estilográfica Lacastray. Montilla. A ver, yo soy muy fan de la pluma, pero me voy a quedar con la olla express. Olla express, vamos a ver, escuchemos. Que no hay, que no hay, que no hay. Que no hay, que no hay, que no hay. Que no hay ningún hogar sin un lugar para Balay. Que no hay, que no hay. Los electrodomésticos Balay. Así que, Cristina, en tu mano está el empate con este anuncio. Un consejo íntimamente hogareño. Esa era el principio del anuncio, ya está. Un consejo... Para Cristina son un poco más difíciles, Eva, ¿eh? Bueno, sí, claro. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno. Claro que sí. Cristina, voy a estar contigo. Vamos a hacer trampas, no te preocupes. Bueno, hay muchas pruebas, no os preocupéis. Las opciones son íntimamente hogareño: A, paños higiénicos; B, bastoncillos de oídos; C, spray para pies; D, arroz. Me ha entrado una tos. La segunda... En la última me ha entrado una tos, Cristina. Venga, va, por favor. No. La D. ¿La de arroz? ¿Vamos a escuchar? Un consejo íntimamente hogareño. Arroz sos. Muy bien. Para descubrir el apetitoso. Por tanto, tenemos un empate, ¿correcto? Tenemos un empate. Esto es la Ricardo, cadena SER, de verdad. Es la cadena SER. Claro, claro. Un punto. Por eso, 2 emisoras de la SER ahora mismo empatadas. Bueno, la siguiente fase, la siguiente prueba es completa la frase. Os vamos a ir poniendo frases de distintos personajes de la vida pública española. Hoy, para empezar, hemos escogido frases de Mariano Rajoy. Vamos a leeros el principio de la frase y los concursantes tenéis que adivinar el final, ¿de acuerdo? Montilla, voy a empezar contigo. Vale. Yo te voy a leer la frase y Eva te dará las 4 opciones con las que quizá acabo esta frase. Bien, vamos a dejar quitar la sintonía. Tose, Eva, tose. Aquí no se vale ninguna tos. Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política no tenemos sentimientos, pero... Pero A, somos sentimientos y tenemos seres humanos. B, lo que pasa es que son mala gente. C, somos personas. D, is very difficult todo esto. ¿Ricardo? Pues yo diría la A, por no complicarme la vida, porque es la única que me acuerdo de lo que me ha dicho Eva. Ha dicho somos sentimientos y tenemos seres humanos. A ver... Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido. Muy bien. Vuelves a ponerte por delante, Ricardo. Pregunta ahora para... Pese a ti. Efectivamente, para Cristina Castaños. Cristina, esta es famosísima. La cerámica de Talavera... A, es duradera, no es cosa cualquiera. B, es tierra, agua y pintura. C, is very difficult todo esto. O D, no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor. ¿Cristina? La D, no es cosa menor, la cerámica de Talavera. Vamos a escucharlo. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Es decir, que estará más fácil para Cristina, ¿eh? Pero sí, ¿ves? Hay más. Montilla, va para ti. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es... A, robar. B, no engañar. C, engañar a la gente. D, dejarnos bigote. Molaría la última. Ricardo. Sí. ¿La C? ¿Engañar a la gente? A ver. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Claro que sí. Estás muy puesto en frases de Rajoy, ¿eh, Ricardo? Estoy muy puesto siempre. Bueno, vamos con Cristina. La última para ti. Vale. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político. B, is very difficult todo esto. C, y para todos el alcalde es el que quieren los vecinos el alcalde. O D, y también para usted y yo, político beneficio señor. ¿Cristina? La A, que ya no sé repetir la frase porque es un poco enrevesada. Es que es muy difícil. A ver, sí, vamos a escuchar. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. La verdad es que pasarán los años y quedará, en fin, como una de las frases de la historia. Vamos a por la tercera prueba.
Bueno, la prueba sobre nuestros entretenimientos de verano, libros, cine, series, deporte, el ocio que ha marcado nuestros veranos. Hay que adivinar si la afirmación es verdadera o falsa, así que aquí no hay rebote. Primera pregunta para Cristina a partir de este sonido. Y la pregunta es... Que ni el viento la toque es una frase que popularizó Verano Azul y pertenece a un poema del propio Antonio Ferrandis. ¿Hay que decir si verdadero o falso? Hay que decir si es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso, Cristina? Sí, verdadero. ¿Y es? Es falsa, es del escritor vallisoletano Félix Antonio González. Oh. Claro. Lo siento, Cristina. Vamos a por la segunda pregunta de verdadero o falso. El sonido es este. ¡Buah! Esto es la infancia, la juventud de miles y miles de españoles. Los bañadores rojos. Era mayor. Claro, es que tú has sido mayor siempre, Ricardo. Ahora. Mucha intro tenía. Sí, Perdón, sí. Lo siento. Sí. Bueno, la pregunta es, en Los Vigilantes de la Playa no tenían dinero para dobles y los actores filmaban sus propios rescates. Ricardo, ¿verdadero o falso? Es verdadero, me lo ha dicho Pamela. No Es vale, correcto. eso es que se lo han chivado. No, hombre, no. Venga, tercera cuestión Tercera cuestión, Cristina, para decir si es verdadera o falsa. Tiene este sonido. Y la cuestión es... La cuestión es, en su primera temporada, en 1995, el Grand Prix del verano se llamó Cuando calienta el sol. ¿Verdadero o falso? Cuando calienta el sol, Cristina, ¿tú qué dirías? ¿Falso? Es verdadero. Es verdadero. Nah, si es que yo era un bebé ahí, entonces no me pillo viéndolo. Excusa. Vamos a por la cuarta pregunta, que es para ti, Montilla. Venga, a ver. ¿La pregunta? La pregunta tiene que ver con el Tour de Francia. Esta es la sintonía del Tour en el 87. Y la pregunta es... El Tour de Francia se corre desde 1903, pero se empezó a retransmitir en el verano de 1946 para celebrar la liberación de todo el territorio francés. ¿Verdadero o falso, Montilla? Verdadero. Es falso. El Tour se empezó a retransmitir a principios de los años 50 por la radio y en el 57 por televisión. En televisión española se empezó a retransmitir parcialmente en el 78. Vamos, ¿cómo va el marcador? ¿Cómo va el recuento? Pues Ricardo lleva 1, 2, 3, 4 puntos y Ajá. Cristina lleva 3 puntos. Muy bien, por tanto hay empate casi. en este momento en el marcador. No hay empate. 4-3. Empate en este momento. Está muy tensa la cosa entre... No, 4-3, sí, 4-3 que Casi, estaba... casi. Claro, es que tenemos un salmantino en el control, que es Claro. Pedro. Y claro, me está amenazando. En fin, bueno, pues nada, el rigor, 4-3. Vamos a ver la cuarta prueba, donde ponemos a prueba vuestros conocimientos sobre la costa española. ¿Estáis preparados? Vamos. Vale, y aquí se trata de que el primero que responda, ¿o cómo va la cosa, Eva? Efectivamente. Vale. ¿Te acabas de inventar la norma? Efectivamente. Me temo que sí. Muy bien. Pues o cada uno de los Cada dos puede uno responder. puede elegir una opción. Perfecto, Esa puedes era la idea escoger. que yo tenía en la cabeza y Muy, luego pues no llegué dímelo. a escribirlo, no llegué a dímelo. escribirlo. Bien, pregunta, ¿qué tienen en común las playas de Torimbia, Cantarriján, El Chorrito y Maspalomas? Estas son las 4 opciones y tenéis que darme una vosotros dos. A. Son de callados. B. Tienen chiringuitos que se llaman Paco. C. Son nudistas. O D. Está prohibido el acceso de perros. Cristina, ¿tú cuál dirías que es? La B. Chiringuitos. Tienen chiringuitos que se llaman Paco. ¿Y tú, Ricardo? Son nudistas. ¿Hablas con conocimiento de causa, quizá? De cada verano, Maspalomas. Y acertado, Ha Montilla, ¿no? triunfado Ricardo, claro. Cristina, hay que ponerse a la pila, hay que no he viajar estado en más. ninguna de ellas, Ah, así que pues- mal. pues mal. Él tenía la experiencia y claro, Pues lo mal. había vivido en sus carnes. Bien, segunda. Benijo, Wiwi, Tinajo y Ajuy son playas. A. De arena negra. B. Que no están en España. C. Que no son playas, sino monumentos funerarios guanches. O D. Son playas artificiales. Ricardo. Playa Negra. La A. ¿Y Arena tú, negra. Cristina, qué dirías? Estaba pensando también en arena negra. Me sonaban Punto para Canarias. los dos. Punto para los dos. Tercera pregunta. ¿Cuántas playas de los muertos? Esta es muy bonita. ¿Cuántas playas de los muertos hay en España? A. 1 en Galicia. B. 17. C. 2 en Almería y Asturias. D. Ninguna. Cristina. 2. Asturias y Almería. Ricardo.
Pues por pura estrtegia, 2. ¡Guau! Es que es el mejor con el concurso. El mejor. Y vamos a la cuarta. La playa de Rompeculos, en Mazagón, debe su nombre a... A. Sus olas traicioneras. B. Un pescado muy apreciado en la zona. C. La abundancia de cangrejos. O D. Que allí solían encallar los barcos. Montilla, voy a empezar contigo. Perro. La última, la D. Tú dices que allí solían encallar los barcos. ¿Y tú, Cristina, qué dices? Diría... no va a ser lo de perder los bañadores, vamos a ir también por la D, que tiene más sentido histórico, ¿no? Fue así, ¿no? Fue así, sí. Pues de momento, ¿cómo van los marcadores? Porque hemos acabado la cuarta prueba y vamos a por la última. Pues de momento va ganando Ricardo, aunque hay empate si quieres. Pero... Bueno, no, venga, seamos rigurosos. Ricardo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y ¿8 puntos? 8 puntos. Y Cristina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Va ganando Ricardo por 2 puntos. No tienes ni idea. Efectivamente. Vamos a por la quinta y última prueba, que es ¿quién la cantó? A la banda la conocéis seguro, pero lo que os vamos a preguntar es si os sabéis tan al dedillo su discografía como para asegurar que cantan. Hoy vamos a jugar a adivinar si una canción es o de estopa o de extremo duro. No sé cómo vais de estopa y de extremo duro. Pues, en la redacción hay gente que de extremo duro va muy bien y yo pues quizá mejor de estopa, así que vamos a ver. Y te has buscado ayuda, ¿no? El control está lleno para que Albacete pueda remontar. Que tengo una persona en el control pero no le escucho, o sea que no sé cómo bueno, no se pero que ponga haga gestos, a bailar, a que haga cantar. gestos. No le escucha nunca. Bueno, yo os voy a leer ahora, así a capela, un pasaje y me tenéis... ¿No lo cantas? No, no lo canto. Y me tenéis... No te sorprendas. Y me tenéis que decir si estopa o extremo duro. Bien, la canción dice... ¿Y cómo va esto, Eva? ¿Porque el primero que lo diga? O... Gritar. No, la primera es para Ricardo. Ah, vale, perfecto. ¿Y dónde para lo que pone? desempate. Sí, empezamos por Ricardo, lo pone aquí, perdón, en la página 10 del guión. En este caso sí. Vale, Ricardo, voy contigo. La canción dice... Vale. Se le han olvidado las penas, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estopa. No, que... A ver. Y el del medio de los chichos. Es bueno, Montilla, ¿eh? Sí. Pregunta para... Paso ronda, ¿no? Si gano. Oye, o ya no pues me veis en todo el verano. No, pues a lo mejor pasa ronda. No estaría mal esto, ¿eh? A lo mejor pasa ronda y a lo mejor un día que tengas vacaciones, pues por meterte tú en este jardín vas a tener que venir a trabajar. Oye, pregunta para Cristina. La canción dice... Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres. Vaya frase, por cierto. ¿Cristina? Estopa. Canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres. ¿Te la han chivado o tú te la sabías? No, esta me la sabía, sí. Vale. Canción muy mítica. Muero en la boda de un espermatozoide, rocho, chica sin fondo y bebo. Vamos a por otra. Para Ricardo, la canción dice... Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar. Montilla. Por estadística, extremo duro. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar. Estrategia, estadística, la verdad, Cristina, es que lo tiene todo. O sea, aunque perdiera tendríamos que darle la victoria del concurso. Menos pelo. Ni pelo ni vergüenza. Bueno, Cristina, contigo la última. Vamos. La canción dice... Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Extremo duro, pero no por estadística, que esta la sabemos. Mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás por donde te vi. No sé si hace mucha falta que hagamos recuento. Bueno, Ricardo tiene 10 puntos, Cristina tiene 8 puntos, pero ha sido una excelente concursante. Absolutamente. Y le doy la enhorabuena. Cristina, puedes sentirte muy orgullosa. Es que no tengo aplausos sin el pin. Ahora, mira, sí los tiene Rafa. Que ya os dije, ¿no? Que esto del concurso no iba a funcionar. Efectivamente, pero aquí estamos para demostrar que el concurso, oye, ha funcionado. Para ser Claro el primero, que sí. ha funcionado. Por A tanto, veces se equivoca la Barceló, ¿eh? A veces se equivoca. Pero ¿En eso ¿esto se- qué es? Bueno, Montilla, te veré en la siguiente ronda. No sé cómo va a funcionar esto, pero habrá una semifinal y una final. Efectivamente. Claro, y tú Perfecto. pasas a la siguiente fase para Olé. ganar el premio del programa.
¡Ay, qué es veros en directo! ¡Qué maravilla! Y punto. Pues ya está, efectivamente. Sí, pues puede ser, sí. Ricardo Montilla, Cristina, muchísimas gracias, compañeros, por jugar con nosotros. Y Montilla, te volvemos a escuchar. Cristina, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ha funcionado bastante bien, ¿no? Yo creo que ha sido divertido y es una excusa además para terminar con Extremoduro, que me encanta. Las bases están ante notario, ¿no? Por supuesto. Hombre, claro. Adiós, Eva. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hola, Javier Liébana. ¿Qué tal, Sastre? Muy buenas. A partir de las 2 en hora 14... Sí, pues mira, vamos a seguir pendientes de todas las novedades que vayamos teniendo sobre la investigación que rodea a Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda con Mariano Rajoy. Como contábamos ahora a las 12, lo último es que estas investigaciones no solo se están centrando en si Montoro benefició presuntamente con su influencia a empresas gasistas que eran clientes de la empresa que él mismo había fundado a cambio de dinero, sino también si estos beneficios se extienden a otros sectores económicos. Estamos pendientes también de más reacciones dentro del PP, aunque hoy no está previsto que hable Feijóo porque no tiene agenda pública. Sí acaba de hablar Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, y ha insistido Bendodo en desvincular del actual Partido Popular algo que ha pasado, dice, hace casi 10 años. En nuestro ánimo de no hacer el ridículo, no se nos ocurriría culpar a Pedro Sánchez ni de Filesa ni de la crisis económica que hubo durante la presidencia de Rodríguez Zapatero, ¿no? Sería bueno que el Partido Socialista tuviera esa misma prudencia y no intentara vincular al presidente Feijóo con supuestos de hace casi 10 años. Bueno, pues estaremos pendientes de todas las novedades que haya sobre este asunto y además nos vamos a centrar en la investigación internacional que ha liderado España y que ha descubierto un gen prácticamente desconocido que se está propagando por hospitales y granjas generando bacterias a las que no hacen ningún efecto los antibióticos. Luego a las 2 lo escuchamos ya a las 4. Hola, Marta del Vado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La Ventana. Hoy vamos a hablar de lo que y con quienes yo diría que son los pilares de nuestra sociedad, quienes sostienen casi todo, quienes hacen posible que todo funcione, que son los abuelos y las abuelas, que siempre están ahí pues, recogiendo a los niños del cole, de los campamentos, quienes se van con ellos al pueblo, en lo que los padres tenemos vacaciones. Vamos a escuchar a varias abuelas en ¿A qué voy yo y lo encuentro?, nuestra sección de maternidad y crianza con Diana Oliver. Vamos a hablar de inteligencia artificial con alguien que ha mantenido una relación con ella durante un tiempo y ha escrito un libro. Pero una relación... Pues teniendo conversaciones habituales con la inteligencia artificial y ha escrito un libro, es el periodista Pedro Ballín y su libro Casandra y yo. Viene Alfonso Cardenal a hablar de música, tenemos arte con Ana Valtierra, True Crime con Patricia Peiró, muchas cosas. Muchas cosas. Luego os escuchamos, chicos. Venga, gracias. Un abrazo. Mientras le gritaba, le decía así. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Pepe trae la escoba, que te doy con ella. Pepe trae la escoba, que te voy a dar. ¿Esto qué es? Sorpresa. Bueno, tenía que decirlo después de un par de décadas. ¿En la radio? En la radio. O sea, vas a decir algo que llevas 20 años sin poder decir. Aguantando. Lo digo tengo con aquí el maquinillo, Lo digo con cariño. Mira, tengo aquí el maquinillo y podemos escuchar, por ejemplo. ¿Pero esto qué es? Pues sí, eso es. Pues esto. Pues, lo que es lo siguiente. Yo tengo un compañero, vuestro también, David Nieto, con el que comparto años de estancia aquí en esta casa. No tienes ni idea. Que cada vez... Oye, me gusta mucho esto. En estos 20 años, cada vez que me cruzo con él, ni una vez no lo ha dicho, siempre me dice, Pepe trae la escoba. ¿Pero por qué? No ¿Por lo la sé. canción? Por la canción. Siempre me canta esta Pepe trae la escoba. Y es verdad, ¿qué te voy a dar? Pepe trae la escoba, ¿qué te voy a dar? ¿Y Ángel qué dice? No tienes ni idea. No, se lo he dicho antes. Oh, qué raro. Eso mola. Me encanta. Pero siempre, les digo, no sé cuántas veces me he cruzado con él, yo creo que cientos de veces que me ha dicho la frase. ¿Pero por qué no se lo has dicho? No, se lo estoy diciendo ahora. Oye, ¿pero se lo dice a todos los pepes? Toda España. ¿A todos los pepes o solo a ti? No sé si se lo dice a todos los pepes, porque no conozco ningún pepe cercano aquí en la radio, pero seguro a lo mejor en su pueblo, en su barrio, en su portal hay algún pepe que se lo dice también. Pero Pepe, tú también eres un poco cansino. Hombre. ¿Qué te voy a decir? Hombre, Toda la no mañana se saludar sin... Ay, No que se me puede, mira, no se que puede me mira. quejar cuando llego y me dice, ¿qué pasa? Pegala. ¡Oh, Ricardo de Pegala! Es que tú también Todas eres las pesado, mañanas. claro. Claro. Tú eres pesado. Es verdad que yo toda la mañana digo, ¿qué pasa? Pegarla, ¿dónde bien? Es que mirad. Pocos pasa para lo que podría. Oye, claro, si es que... Tienes toda la razón. Pues puedo Ay, estar qué todo el rato, buena. voy a hacer todo lo hoy por hoy, pero solo dándole al Esto maquinillo. es buenísimo. Te valdría Sí, para los dos esto es tramos. muy bueno, mira. A ver.
¡Me aburro! Venga, prepárate que voy yo. Oye, pues ver, puestos a Pascu. sacar colores. Pepe que ha hablado de David Nieto, yo voy a hablar de otro técnico, de Cabrera. Pero voy a hablar bien, ¿eh? Porque no Cabrera, ¿eh? No, yo hablo bien de David Él lo Nieto. hace aquí Sí, en la sí, radio. Él lo fenomenal. hace aquí en la radio también desde que llegué a la radio. Todas las mañanas también me saluda con un Pascual, eres el más grande, que suena más o menos así. Hombre, Pascual, eres el mejor. Todo por el paso doble, el Marcial es el más grande. Y entonces Cabrera todas las mañanas me dice, Pascual, eres el más grande. Todas las mañanas. Pero no es una cosa que debe ser algo de su generación, porque un montón de gente también en mi pueblo, o en cualquier otro lado, cada vez que... ¿Cómo te llamas? Pascual. Hombre, Pascual, eres el más grande. Sí. La verdad es que a los que tienen o tenemos nombres que están en canciones, pues esto lo vas Es el arrastrando, precio que hay que sí. pagar, claro. A ver, es A lo Eva le que pasa toca. también. A mí me pasa, ¿sí? a mí me pasaba cuando yo era ¿Pero tú pequeña. eres Eva o Eva María? Yo soy Eva María María. Eva, atención, Eva. que es más doloroso todavía, porque mi qué abuela, raro. pobrecita, Otro fallo. no... ¿Verdad? Otro fallo, era Eva María y no Eva María Eva. Bueno, pero el caso Esto es muy divertido, Es ¿eh? muy excitante, sí. El caso es que la señora Ya que me me lo echaréis de decía... menos. Calla, señora. El caso es que la señora que me lo decía no sabía que yo me llamo María Eva, porque esto es algo que yo oculto en general. O sea, yo no le voy diciendo a la gente que yo me llamo María Eva. Y entonces me cantaba... Eva María se fue Ya, Buscando pero... el sol en la playa. Pues a mí no me gustaba. Qué buena. Pero No me hay sentía aquí, nada identificada. acaba de nacer otro tema, que es por qué la gente con nombre compuesto siempre lo evita. O casi siempre lo evita. Perón. ¿Eh? Bueno, pues Lo porque... evita, pero... Lo evita Perón. Ay, Dios mío. Ángels, adelante. Oh, qué raro. Otro fallo. ¿No tienes a la horca? Ay, Dios santo. No, voy a ver qué es lo que tengo. Pero Bueno. lo evitas depende. Bueno, en muchos casos. Sí, Mira, José Luis no, pero María Pero Eva porque sí. José Luis es Y el Ana compuesto, también. junto con Miguel Ángel, menos compuesto que hay. Es que yo tengo una teoría sobre mi nombre, tengo la autoridad de llevarlo, no quiero herir a ningún José Luis. José Luis es de España, por favor, no me... Pero para mí José Luis es un nombre... Ya, que es mejorable. digamos. No, bueno, pues es bueno. Pues sí, Aparte es- que tú ya se te comió el nombre y el apellido. Sí, Eso es efectivamente. verdad. Pero eso es bonito, ¿eh? ¿Sí te gusta? Pero ¿esto qué es? Pues un fenómeno Y que una- y se un da. programa de radio. Tuvo Exacto. una época que cuando tenía que ir a ver a Marcos, decía, voy al puerto italiano. Pero qué tontería, ¿no? Eso no, es una época que lo En un decía. puerto ¿Pero quién tú? italiano, claro. Lo decías tú, Pepe. Sí, sí. Y lo estás confesando aquí. Sí, una alegremente, tontería, ¿no? ¿no? Pepe, es que eres tú, en el fondo tú eres el peor de todos. Voy al puerto italiano a montar un corte. O sea, Bueno, qué Sí. bobada más grande, ¿no? Sí. David Nieto no tiene ninguna culpa, la culpa la tienes toda tú, Pepe. Sí. O sea, el 100% Luego, de por eso. ejemplo, sí. a mí María Barranco siempre me llama el maestro de la alta costura. Sí. Sí. Uy, Y a Ay, Pascual, qué elegante. y a Pascual Milk. Y a tu Milk, sí. Sí, yo con David Mi Nieto, milk. ojo, yo con David Nieto me he subido todos los puertos de la Sierra de Madrid en bici. Es decir, que yo tengo una historia con ¿Pero eso es David bien Nieto. o eso es mal? Eso es bien. Mientras eso te es bien. cantaba Quiero Pepe ahora, todo en la escoba. no, solo lo hace en la radio. Cuando estábamos subiendo Pues puertos... ahí está esperando, se está remangando. Voy a seguir el hilo de lo que estábamos hablando de las Alguien podría canciones estar para atento que ahí, nadie ¿no? se pegue con nadie. Y bueno, yo que me llamo Teresa, a mí en mi casa me cantaban esto, claro. Teresa la marquesa, Buah. Tipitesa, tenía una corona, tipití, tipito, que además me viene el pelo, o sea, Yo me viene el pero pelo, francamente. francamente. A mí me encanta esta, Pero bueno, ¿eh? la es mejor muy de todas. bonita, es un temón, ¿eh? ¿Queda mucho? No, vámonos ya. marquesa, tipití, tipitesa. El amor es un rayo de luz indirecta. Sé que esto es de bien o es de mal, Tere. Es de bien, me encanta Rigoberta. Un zumbido en el aire, un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera. El amor es un suave rumor que se acerca, un timbre a lo lejos, una brisa ligera, una voz en la calma. ¿Tú has visto a un Marcial aroma interpretando esta de canción? Sí. Maravillosa. quizá, una ver, una meta. El amor va brotando entre el aire y el Chicos, pues vamos cerrando la edición de hoy, si os parece, ¿no? Maravilloso. Mañana viernes. Sí. Nadie se va de vacaciones, ¿no? Yo. Bueno, vaya. vaya, solo Pero una viene- semana. Eso viene- no son bueno, vacaciones. Viene Briancito. Bueno, una salida, una entrada, ¿no? La gallina por la que entra, por la que sale. Adiós, chicos, hasta mañana. Chao. Tu alma hace fuego en tus venas y te hace gritar al sentir que te quemas. Te disuelve, te evapora, te destruye, te crea y te hace viajar en el filo del tiempo, remontando los ríos de 1000 universos y te lleva a la gloria y te entrega a la tierra y te mira y
Eva Galán en la técnica y Rafa Yuste en la realización de este Hoy por Hoy, que cierra aquí su edición de hoy. Saben que si no hay novedad, mañana volvemos a encontrarnos a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, la radio sigue. Que tengan una feliz jornada. ¡Adiós! Hoy por hoy. José Luis Sastre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.